¿Te has preguntado cómo sería Minecraft pero en un apocalipsis zombie? Yo no, la verdad. Pero hoy vamos a averiguarlo sobreviviendo 7 días con un mod que simula un apocalipsis. Aunque no será tan fácil, tenemos que cumplir ciertas reglas. No podemos construir casas, esto no incluye búnkers bajo tierra, porque ¿quién va a construir en medio de un apocalipsis? No podemos pasar más de 2 días bajo tierra y una regla bonus que revelaremos en el penúltimo día. Y bueno gente, ya estamos por acá en el mapa, así que vamos a empezar este reto del apocalipsis zombie. Y como ven por ahí ya vemos la primera plaga. Pero para empezar este reto tenemos aquí un pack de inicio, que tenemos una espada de hierro, un pico de hierro, una pechera y un poco de pollo. Esto va a estar imposible, ya acabamos de ver al primer pollo que está convertido en zombie. A ver, por allá estoy viendo un pantano. No sé qué tan bueno sea nadar por el medio de un pantano cuando estamos en medio de un apocalipsis zombie. Según tengo entendido, mediante pasen los días se va a poner peor la cosa, así que no podemos morir, muy importante, y tenemos que estar siempre pendiente del suelo porque las larvas nos matan de un solo golpe. Ya están apareciendo también por acá las plagas, gente. Nos estamos fijando que están apareciendo las plagas, así que ya dentro de poco seguramente los animales también se empiecen a transformar. Se están poniendo cada vez peor y cada vez más cerca. Ojo, ojo, no puede ser. Una vaca transformada. No sé por qué no me he puesto la pechera. Vale, la mato. No puede ser, que me quite un montón de corazones nada más a la primera. Bueno, sabemos que no podemos construir, pero sí podemos obviamente hacernos un búnker, porque estamos en medio de un apocalipsis zombie y obviamente el exterior va a ser bastante hostil. Así que vamos ahora mismo a bajar una cueva porque necesito al menos hacerme pechera de hierro y pues algunos materiales más que conseguir. Así iniciaría el primer día, con Dani tratando de conseguir materiales para sobrevivir. Pero ¿en qué consiste este mod? Este mod genera aleatoriamente una especie de huevos de los que salen parásitos que infectan a todos los animales que tocan. La dificultad de esto es que si uno de estos parásitos te llega a tocar, mueres al instante. ¿Y yo tengo que sobrevivir a eso? Efectivamente. Así pasaríamos el primer día, minando y consiguiendo materiales, hasta que en el segundo día estábamos obligados a salir. Bueno gente, acabo por fin de salir de esta mina y tenemos que empezar a correr, porque muy importante es alejarse de la plaga donde está ahora los parásitos. Hago una breve pausa para recordarte que me sigas en Kick, una plataforma donde estoy haciendo streams casi todos los días, jugando con suscriptores y charlando de diversos temas. Y así avanzaría en la noche del día 2, corriendo más rápido que la plaga para que esta no nos alcanzara y tratando de conseguir madera y comida, las cuales nos hacían falta. Tenemos una muy buena noticia, está empezando a amanecer, vamos a ir a esta zona, ya se hace de día, van a haber menos mobs y a empezar a recolectar madera, porque es lo que necesitamos, recolectar madera, y en nada vamos a estar ya en el día número 3. Por ahora parece que la zona en la que estamos es segura. Lo único que no me gusta es que al haber tantos animales, lo más probable es que la plaga se esparza mucho más rápido. Pero bueno, vamos a intentar matarlos antes de que eso pase. Pero por los momentos no estoy viendo ningún indicador de que vayan a aparecer. Los huevos, que es lo más importante, en lo que hay que estar pendiente, los huevos de las larvas no han aparecido por esta zona. Así estaba el día 3. Parecía que habíamos llegado a una zona segura donde aproveché para recoger madera y comida, hasta que de repente... No puede ser, tenemos ya el primer pollo infectado. Gente, el primer pollo infectado, y hay que tener mucho cuidado porque sabemos lo fuerte que pegan, tenemos que irnos, ¿Ha saltado o qué ha sido eso? Que ahí está, gente, ahí ya empezamos a ver los huevos de larva. Ahí, como ven, tenemos al primero, así que ya tenemos que empezar a movernos, porque en lo que vemos uno significa que vienen como 700. Hay que movernos muy rapidito, hacernos la cama y por alguna zona estar un poco seguros. Y rápidamente me voy a craftear la cama, gente, así que vamos a poner por acá la mesa de crafteo y nos hacemos nuestra camita. Y bueno, por fin dormimos, así que ya está completado y estamos en el día número 4, perfecto. Tenemos 4 días ya jugados, aguantados del apocalipsis, y tenemos por ahí un esqueleto, el cual no queremos que nos vea. Ahora estoy viendo un montón de animales, hace nada no aparecían. Yo me imagino que porque la plaga, o sea, como el addon de la plaga se sabe que está cerca, pues empieza a generar animales para infectarlos. Entonces vamos a matarlos antes de que eso suceda, y no podemos dejar ni que las vacas ni que las ovejas se transformen, y sobre todo las vacas, que pegan bastante, ya lo hemos comprobado por nuestra propia cuenta. Pero bueno, reto la verdad que bastante sencillo si lo hacemos de la forma en que lo estamos jugando. Ya empezaron a salir las larvas, ya vemos que se acerca una, y ahí ven, como ven, eso es lo que nos mata. Eso de un golpe, gente, nos mata. Voy a matar a esta, pero porque es una sola, pero hay que tener cuidado y no dejar que se nos acerque. No tienen casi vida, pero si nos medio toca una, estamos muertos, y van saliendo de ese huevo. Así avanzaba el día 4, un día bastante tranquilo en comparación con los anteriores, donde seguíamos explorando antes de que la plaga llegara a donde estábamos y controlábamos cada zona por donde nos movíamos para poder sobrevivir. Además, aprovechábamos para cocinar algo de comida, recoger más materiales y abrir camino al día 5.
Llegamos al día número 5 y por fin vamos a revelar la regla secreta que les comenté al principio del video, así que los dejo con Dani este día completo. El día 4 bastante tranquilo, gente, pero ahora mismo me encuentro cocinándome la comida porque el siguiente día tenemos un reto, el día número 6, que es no podemos correr ni podemos irnos a una mina, tenemos que estar a la intemperie sobreviviendo al apocalipsis zombie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues irnos hoy a una mina para equiparnos lo más fuerte posible, así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para tratar de sobrevivir el día siguiente. Yo me sigo cocinando y lo más probable es que empiecen a salir por acá ya las larvas. Ahí está, ya apareció la primera, entonces nos tenemos que ir corriendo de acá, así que con mucho cuidado nos metemos por acá. Lo más difícil va a ser salir, gente. Lo que fue el día 1 que sufrimos para salir, lo vamos a tener que volver a sufrir en este día. El día salir de la cueva es lo más complicado porque el hongo se esparce encima de ti. ¿Y cómo haces para salir? O sea, si tienes un montón de larvas y las larvas te matan a un toque, se hace casi imposible, así que vamos a cerrarnos por acá y vamos a empezar a minar. Así va a iniciar nuestra incursión por la cueva para equiparnos para el último día en el cual tendríamos que sobrevivir en la superficie en medio del apocalipsis. Bueno, después de explicar un montón, acabo de conseguir aquí una entrada a la cueva que les estaba comentando, así que vamos a empezar a explorar un poquito por acá y tenemos aquí arriba también algo de hierro. Lo más importante, recordar, cuando lleguemos al día 6 tenemos que automáticamente salir porque el día 6 es el último día, ya cuando termine el 6 viene el 7. Es lamentable que tenga que explicar eso, si eso es lógico. Y bien, estoy viendo acá una cueva bastante grande, que eso me gusta, así que vamos a dejar que este creeper explote por acá. Tenemos el escudo, bien. Me gusta porque no habíamos conseguido una cueva grande y lo más importante es tratar de llevarnos algo de hierro, aunque no me voy a llevar más hierro porque realmente no lo voy a usar si ya vamos a llegar al último día. Lo más importante es tratar de conseguir diamante. Estamos en el penúltimo día, así que vamos a tratar de conseguir algo de diamante. Por aquí tenemos lava, así que la vamos a tapar también para evitar quemarnos. Me está empezando a preocupar, gente, que ya vamos a llegar seguramente al día 6 y no he conseguido diamante. Yo quiero al menos un diamante para poder... Vale, por acá sigue la mina, creo que sí. Quiero al menos un diamante para poder hacerme una espada al menos, o sea, poder tener con qué luchar contra todos los mobs. El hierro ya lo voy a empezar a dejar porque, como les digo, me queda un solo día. Y vamos a seguir explorando un poco por acá. Dios, esta cueva es grandísima. Vamos, dime que al menos un diamante me puedo llevar antes de que llegue el día 6. Pero es que ya debe estar a minutos de llegar el día 6. Debe estar ya de noche. Seguramente si duermo ya avanzaría el día 6. Pero necesito al menos un diamante, es lo que quiero. Y seguro va a venir el típico comentario de: en el minuto 8 te dejaste un diamante en la parte izquierda inferior de la derecha diagonal a tu personaje. Que no hay diamantes. No hay diamantes y estamos casi en la última capa del Minecraft. O sea, hemos bajado ya un montón. No consigo diamantes y creo que ya el día va a cambiar en nada y eso es un problema. Creo que tengo las mejores y peores noticias que me podían dar. Afuera estoy viendo, ojo, día número 6 y afuera estoy viendo que tenemos salida hacia la superficie. Lo malo que debe estar plagado de larvas, pero bueno, vamos a intentar salir por acá. Sí, ya estoy escuchando, gente. Bueno, lo único que sí vamos a hacer es construir, déjame calcular, no quiero que me caigan encima, entonces déjame calcular para ver si podemos salir. No puede ser, acabo de morir. En serio, me acabo de morir de esta forma. No puede ser. Es el peor video que he hecho jamás en toda mi vida. Realmente, gente, yo mismo sabía lo que me estaba enfrentando. Un reto súper complicado y sabía que iba a morir en el día número 6, pero no esperaba que de esta forma. No hemos logrado aguantar el apocalipsis zombie. Hemos intentado sobrevivir los 7 días. Nos hemos quedado a un solo día de aguantarlo, pero nos ha matado una larva que, como ven, nos toca y nos mata la primera. Recuerden seguirme en Kick, donde siempre streameo. Un gran saludo, gente, y nos vemos en la próxima. Adiós.